Vamos a retomar y ustedes comparan conmigo. Muy bien, entonces veamos. Recuerden que lo que hacemos es eliminar el tiempo de estas ecuaciones y eso lo hacemos tomando la primera ecuación y despejando de allí el tiempo y expresándolo como la coordenada de posición x dividido 5. Y esto lo reemplazamos en la ecuación para y entonces obtenemos que y es igual a 2 por el tiempo al cuadrado. Pero si elevo al cuadrado, entonces x me queda al cuadrado y 5 me queda al cuadrado, que sería 25. Así que la ecuación de la trayectoria es y igual a 2 sobre 25 por x al cuadrado. Esto corresponde entonces a una función cuadrática. Es decir, que esta ecuación me está diciendo que el cuerpo se está moviendo de manera que la trayectoria es una parábola. Bueno, hasta ahí me imagino que todos lo hicieron, ¿verdad? Sí, Y profe. Sí, muy bien. Sí, profe. la trayectoria es parabólica, es una parábola. ¿Cuál es la posición al tiempo 10 segundos? Bueno, entonces para responder a esa pregunta, entonces analíticamente tenemos que el vector posición a los 10 segundos, al tiempo 10 segundos, sería igual entonces a la coordenada de posición x a los 10 segundos, coma, la coordenada de posición y a los 10 segundos, coma, y la z pues me está diciendo que siempre es 0. Por lo tanto, entonces el vector posición al cabo de 10 segundos sería igual a. Para calcular entonces la posición al tiempo 10 segundos, reemplazamos el tiempo por 10 y 5 por 10 nos daría 50. Y lo mismo para t, 10 al cuadrado de 100 por 2 daría 200. Y la coordenada en z pues siempre es 0. Listo, muy bien. Así que usando una notación en 3 dimensiones, esa sería. Si de pronto nos dicen que no la expresemos en 3 dimensiones, sino solo en 2 dimensiones, entonces escribirían solamente dos componentes, 50 y 200. Muy bien. Y en ese instante, ¿a qué distancia se encuentra el origen del sistema de referencia? La magnitud del vector, entonces se denota solamente con la letra R, ya no le colocamos la flechita encima. Y entonces la distancia a los 10 segundos sería la raíz cuadrada, la distancia de que está del origen, la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Y a todo eso le sacan la raíz cuadrada. ¿Cuánto les dio esto? 206.15. 206.15 unidades, ahora sí. Esto serían metros, ¿no? Pues aunque no dicen en el problema, así que bueno. Eso, digamos, como dije antes, si consideramos que estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, distancias coordenadas en metros y tiempos en segundos. Muy bien, entonces eso lo que significa es que el cuerpo sigue una trayectoria que es una parábola e incluso podríamos pues, dibujar nuestro sistema de referencia y tratar de representar eso gráficamente, ¿no? Esta es la coordenada de posición y, este es el eje de las x. Y miren que al tiempo cero, entonces la partícula se encontraría en el origen. Al tiempo cero está justo en el origen del sistema de referencia. Al tiempo cero está en cero. Y cuando x vale 5, coloquemos así, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando x vale 5, entonces y vale 2. Por aquí estaría 1, 2. Entonces podemos trazar aquí esta línea punteadita horizontal, una línea punteadita vertical, y este sería la otra de las posiciones. No sé en qué instante de tiempo, pero sé que es otra de las posiciones. Y podemos trazar entonces ahora la trayectoria parabólica. Sería una parábola, no sé, digamos así, a mano alzada. Entonces sabemos que el cuerpo está describiendo esa trayectoria parabólica. Muy bien, entonces
Ustedes saben que pues las trayectorias más simples son las líneas rectas, luego vienen las trayectorias circulares, luego estas que son parabólicas. Los planetas se mueven en torno al Sol, por ejemplo, en órbitas elípticas. Una partícula cargada eléctricamente en presencia de un campo magnético se mueve siguiendo trayectorias espirales, en fin. Y hay ecuaciones pues que describen cada una de esas trayectorias y ustedes pues por sus cursos de matemáticas, de álgebra, de geometría pues ya reconocen muchas de esas ecuaciones, de esas trayectorias. Bueno, otra idea importante es que en la cinemática que denominamos clásica, es decir, la de Newton, la mecánica newtoniana, la que está en ese contexto de la mecánica newtoniana, la duración de un evento no depende del sistema de referencia desde el cual se hace la observación. Volviendo a este experimento que analizamos antes, si un observador va en ese trencito, deja caer la pelota, vamos a suponer que las ventanas están cerradas y que no hay un viento, ¿cierto?, que nos afecte lo que está sucediendo allá adentro. Ya vimos que este señor, para esa pelota que deja caer, pues él ve que la pelota sigue una trayectoria rectilínea hasta llegar al suelo del tren. Y tarda un cierto tiempo en caer hasta el suelo, y ese intervalo de tiempo es el que estamos denotando como delta TA. Por otro lado, el observador ve, el que está fuera del tren, en un sistema de referencia distinto, mide también el tiempo que tarda, el intervalo de tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo, y vamos a llamar a eso delta de t sub b. Bueno, lo que nos dice entonces la cinemática clásica es que esos intervalos de tiempo, la duración de ese evento de la caída de esa pelota, da el mismo resultado. Ambos observadores miden lo mismo. No encuentran diferencia alguna. Por eso entonces, pues en la mecánica newtoniana se pensaba que el tiempo era una cantidad, ¿cierto?, una magnitud física absoluta e independiente de los sistemas inerciales de referencia. Sin embargo, luego vino Einstein, por allá a comienzos de 1900, en el año de 1905, y publica en un famoso artículo que se llama Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que esto no es así, y que realmente incluso esos sucesos no miden, ¿cierto?, lo mismo en los dos sistemas de referencia, que las mediciones de intervalos de tiempo también son diferentes. Así que eventos que son, por ejemplo, simultáneos en un cierto sistema de referencia, no son simultáneos en otro sistema de referencia. Pero bueno, esto es en la cinemática entonces que llamamos relativista. Veamos este video que nos puede ayudar a entender un poquito cómo eso es, por qué eso es así. Entonces veamos. Ustedes me dicen si se escucha bien y si no, pues para subirle más volumen o compartirlo de otra manera. Albert y Henry. Solo por la discusión en sí. El lugar y momento exacto se pasan el uno al otro. Ellos observan un resplandor de luz. Una esfera de luz se expande hacia afuera desde ese punto. Dado que cada uno mide la velocidad de la luz relativa a sí mismo, cada uno cree correctamente que él siempre está en el centro de esa esfera expandiéndose, aun cuando ellos mismos se mueven alejándose cada vez más. ¿Cómo pueden dos personas en lugares diferentes estar en el centro de la misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno pone detectores de luz separados a igual distancia. Sin embargo, mientras el detector de Albert registra la luz llegando simultáneamente, él cree que la luz golpea el detector de Henry en tiempos diferentes.
lo mismo al revés. Ellos están de acuerdo con la velocidad de luz, pero están en desacuerdo sobre si los eventos suceden simultáneamente o en tiempos diferentes. Esto no es semántica, ni un debate insignificante. Bueno, muy bien. Es importante aquí entonces recalcar lo siguiente, que ambos piensan que los eventos que son simultáneos para uno no son simultáneos para el otro, como una consecuencia de lo siguiente, que resulta que hay algo que es independiente del sistema de referencia desde el cual se haga la medición en la mecánica relativista, y es la velocidad de la luz que simbolizamos con la letra C. No importa el sistema inercial de referencia, o el sistema de referencia, para los diferentes observadores, la luz viaja con la misma velocidad, con una magnitud de 300.000 kilómetros por segundo. Este es, de hecho, uno de los primeros postulados, es el segundo postulado de la relatividad especial. La luz viaja en el vacío con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, independiente del sistema de referencia desde el cual se observa. Se dice invariante. Eso es lo que trae como consecuencia que los intervalos de tiempo no midan lo mismo y que eventos simultáneos para un observador no sean simultáneos para otro. Esto entonces trae como consecuencia dos cosas muy interesantes. Un fenómeno que llamamos la dilatación del tiempo y otro fenómeno que denominamos la contracción de la longitud. Veamos entonces en qué consiste eso. La esencia de su razonamiento puede verse con la ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos, una distancia fija aparte, con un destello de luz rebotando hacia adelante y hacia atrás entre ellos. Cada rebote del destello es un tic o un tac del reloj. Para Henrik, su reloj es estacionario y totalmente común, pero para Albert, ese reloj está moviéndose y entre tic y tac, él ve el destello de luz trazando una trayectoria en diagonal, lo cual significa que está viajando a una distancia más larga. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, de manera que la luz debe tomar un tiempo más largo para viajar la distancia mayor. Por lo tanto, Albert cree que el reloj que se mueve va atrasado. Pero ¿cuánto es ese atraso? La relatividad del tiempo. Estamos usando la siguiente notación. El tiempo que mide Henrik es delta de t', mientras que el tiempo que mide Einstein para ese reloj que vaya en movimientos es lo que denotamos con la letra delta de t. Esta diagonal es el camino que sigue la luz desde el punto de vista de Einstein, ¿verdad? Mientras que esta vertical es el camino que sigue la luz rebotando entre los espejos para Henrik, que va en el tren, que va en el sistema que está en movimiento. Si el trencito viaja hacia la derecha con una velocidad v, entonces en el intervalo de tiempo que Einstein ve que la luz viaja en diagonal desde el espejo de abajo hasta el espejo de arriba, pues el trencito, ¿cierto?, ha avanzado esta distancia horizontal y la distancia pues la calculamos multiplicando la velocidad del tren por el tiempo, por el intervalo de tiempo. Bueno, entonces, como dicen aquí, si ustedes ven este triángulo que se forma, entonces pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa vale la velocidad de la luz por el intervalo de tiempo que le toma en moverse desde abajo hasta la esquina superior, elevado al cuadrado
La vertical, pues vale esa distancia, será la velocidad de la luz por el tiempo delta de t' que le toman moverse de aquí hasta abajo, de acuerdo con el otro observador, el que está ya metido en ese trencito en movimiento. Y esta base del triángulo, pues será la velocidad del tren por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. O se deduce del triángulo correcto formado por las distancias viajadas. El teorema de Pitágoras muestra que la trayectoria de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre espejos. Por el factor 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Este factor ocurre tan a menudo en la relatividad que se le da un símbolo propio, la letra griega gamma. De manera que para un observador detenido, un reloj de luz en movimiento parecería estar andando demasiado atrasado por el factor gamma. Una regla o cualquier otra cosa en movimiento también parece contraído por ese mismo factor y se lo llama la contracción Fitzgerald. Bueno, muy bien, entonces ahora juntemos las dos cosas y veamos por qué nosotros pues no habíamos percibido esto que nos enseñó Einstein. ¿Por qué creíamos que el tiempo era absoluto e independiente de los sistemas de referencia? Entonces, él nos acaba de mostrar que el tiempo, el intervalo de tiempo que mide Einstein, la lectura que hace de ese reloj que está en movimiento, entonces es igual a ese factor gamma por el intervalo de tiempo que mide el que está viajando al interior del tren. Este factor de gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c, y eso está elevado cada una al cuadrado. Y todo eso multiplicado por el intervalo de tiempo que mide el que va en el tren. De esa forma entonces relacionamos lo que mide el que está fuera del tren con la medición del intervalo de tiempo que mide el que va viajando en ese tren. Bueno, entonces veamos para que veamos por qué clásicamente nosotros pues no habíamos notado eso y pensábamos que los dos intervalos de tiempo eran el mismo. Supongamos, por ejemplo, que ese tren está viajando con una velocidad de 300 kilómetros por hora. Eso es como un tren de esos bala de Japón, ¿verdad? Muy bien, recuerden que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros, pero en un segundo. Por lo tanto, pues para poder comparar, escribamos esto también en kilómetros por segundo. Una hora tiene 3.600 segundos. Por lo tanto, pues esto entonces sería igual a 3 dividido 36, ¿verdad? En kilómetros sobre segundo. Muy bien. Entonces, esto equivale a tercera de 3, 1, tercera de 36, 12, a 1/12 de kilómetro sobre segundo. Pero, bueno, dejémoslo así. Y entonces ahora comparemos, ¿no? ¿Qué es el factor B sobre C? Que aparece allá en la teoría de la relatividad. B sobre C sería entonces V, que nos dio 1/12 de kilómetros sobre segundo, dividido la velocidad de la luz, que sería 3, vamos a escribirlo así, por 10 a la 5. Kilómetro por segundo en el numerador y en el denominador se simplifican, ¿verdad? O sea que esto quedaría entonces como 1 sobre 12 por 3 da 36 por 10 a la 5. Listo, o sea que esto es igual, bueno, solamente voy a pensar en el orden de magnitud. 1 dividido 36 es un número del orden de 10 a la menos 1. Todo esto, este resultado, es del orden de entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7.
Supongamos que fuera del orden de 10 a la potencia menos 6. Pero resulta que allá en la ecuación no está b sobre c, sino que está b cuadrado sobre c cuadrado. O sea que esto es del orden de 10 a la menos 6 al cuadrado es 10 a la menos 12. Bueno, pues esto es un número que es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es así de chiquito. Por lo tanto, 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, pues esto es aproximadamente igual a 1. Esta cantidad que le estás restando es extremadamente chiquita. Y por eso entonces, cuando las velocidades con las que se mueven, pues en este caso ese tren, ese sistema de referencia, este símbolo, estos dos símbolos así, significa mucho menor. Cuando la velocidad con la que se mueve ese sistema de referencia es muy pequeñita, es mucho menor que la velocidad de la luz, entonces los intervalos de tiempo medidos por ambos observadores pues son aproximadamente iguales. Y esto explica por qué nosotros no habíamos notado este fenómeno de la dilatación del tiempo. Sin embargo, ustedes ven que en el video nos dicen que por ahí aparece escrito esto, 0.80,8 veces c. Es decir, que allí están hablando o están pensando en que ese trencito se mueve como con el 80% de la velocidad de la luz, o sea, se mueve extremadamente rápido. Si hacemos eso, si consideramos eso, entonces b sobre c sería 0,8 y b cuadrado sobre c cuadrado daría 0,64 y por lo tanto, entonces 1 menos 0,64 pues daría igual a 0,36 y por lo tanto, entonces la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 0,36 y la raíz cuadrada de 0,36 sería ¿cuánto? 0,6. Así, ¿verdad? 0,6. Ah, bueno, y eso entonces quiere decir que el intervalo de tiempo delta de t sería igual a 1 sobre 0,6 multiplicado por delta de t'. O sea que este intervalo de tiempo delta de t sería equivalente a 10 dividido 6 por delta de t'. Bueno, por lo tanto, supongan ustedes entonces que ese desplazamiento, que hacemos cualquier experimento, por ejemplo, como el de la caída de la pelota que vimos antes. Entonces, supongamos que el que va en el tren, a manera de ejemplo, supongan que el que va en el tren dice, ah, no, la pelota tardó 1 segundo en llegar al suelo. ¿Qué es lo que ve Albert Einstein, que está fuera del tren? Él vería entonces que la pelota no tarda en llegar al suelo 1 segundo, sino 10 sextos multiplicado por 1. O sea que él ve que la pelota tarda 10 dividido 6, mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Él observa es 5 tercios. Esto es equivalente a 6 tercios, que es 2 menos 1 tercio, ¿verdad? Esto da como 1,8 aproximadamente. Así que mientras para la persona que vaya en el tren, la pelota tardaría en llegar al suelo 1 segundo, para Albert la pelota tardó casi que el doble, 1,8 segundos. Y por eso este fenómeno recibe el nombre de la dilatación del tiempo. Si tuvieran una regla y midieran en el tren esa regla, da una cierta longitud. Y si Albert hiciera una observación desde fuera del tren, hiciera algún experimento para medir cuánto es la longitud de esa regla que está pasando al frente de él en movimiento, mediría una longitud más pequeña que lo que mide el que va en el tren. Y a ese fenómeno se le llama la contracción de la longitud.
Muy bien. Entonces, con eso, Digo, dime, claro que sí, claro que sí. Con esto creo que entonces he logrado mostrarles a ustedes algo interesante y que seguramente no habían aprendido en el colegio, ¿verdad? Ya están aprendiendo aquí un poco de física moderna, de física contemporánea. Aunque bueno, lo moderno es que es la física de hace aproximadamente, ¿cierto? Que se empezó a desarrollar hace 100 años. La teoría especial de la relatividad. sí, profe, gracias, ya puedes pasarla. Muy bien. El concepto clave número 5, la otra idea que tienen que llevarse de la clase de hoy, es el concepto de desplazamiento. El desplazamiento se define como el cambio en la posición. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Y por favor, mucho cuidado, no confundir distancia, no vayan a confundir distancia con desplazamiento. Estas son dos cosas diferentes. ¿Ok? Es diferente distancia que desplazamiento. ¿Qué es la distancia? Miren, si supongamos un cuerpo que se mueve siguiendo esta trayectoria que ven aquí en verde, esa curva. Entre las posiciones, estos puntos A y B, la distancia que recorre el cuerpo es la longitud de esta trayectoria. ¿Cuántos metros mide esta curvita en verde entre A y B? Esa es la distancia. Mientras que el desplazamiento es la flechita, el vector que apunta desde la posición A hasta la... excúsenme. Hasta la posición B. Eso es entonces el desplazamiento, esta flechita que estoy pintando en rojo aquí encima. Esa flecha que parte de A y llega hasta B es el vector desplazamiento. Se denota con este triangulito la letra griega delta. Entonces, delta de R, todo esto es un solo símbolo para esa cantidad. Este es el símbolo con el que representamos el desplazamiento. Y se calcula el desplazamiento restando la posición, en este caso, en el punto B, vamos a llamarla 2, o inicial, y la posición en el punto 1, es decir, en el punto A o inicial. Miren que yo digo aquí final e inicial entre comillas, porque no significa que en un punto inició el movimiento y en el otro terminó. No, significa más bien que nosotros estamos interesados en estudiar el movimiento entre esos dos puntos. Entonces, por eso para uno iniciamos el estudio en el punto A y dejamos de estudiarlo, no sé, en el punto B, y es en ese sentido que hablamos de inicial y final. Mas no significa que sean los puntos donde inicia el movimiento y donde termina. Muy bien. Entonces, creo que con esto hemos avanzado un buen pedazo, ¿no? Ya casi terminamos y entonces voy a terminar con este ejemplo. Desplazamiento de una trayectoria circular. Entonces, supongan ustedes que nos dicen que un ciclista, por ejemplo, se mueve en una trayectoria circular que tiene de radio 100 metros. El radio vale 100 metros. ¿Listo? Entonces, supongamos que queremos lo siguiente, nos preguntan lo siguiente. Nos preguntan, suponiendo que ese ciclista sale, por ejemplo, de aquí, suponiendo que sale de aquí y se está moviendo en este sentido, ¿no? Sobre la trayectoria circular. Entonces, partiendo de aquí, de la mitad de la circunferencia, comienza a dar toda la vuelta y justo cuando está pasando por la parte inferior de la trayectoria circular, digamos que este sea el punto A y que este es el punto B. ¿Cuál será el desplazamiento de ese ciclista entre el punto A y el punto B? ¿Y cuál será la distancia que ha recorrido entre el punto A y el punto B?
Y esto entonces voy a dejarlo como un ejercicio para que ustedes lo resuelvan para la próxima clase. Desplazamiento y distancia. Entonces van a calcular